Corrí hasta la gerencia y abrí la puerta de golpe, encontrando a David gritando: «Regla 2, disfraz de Iron Man, yendo a los depósitos de basura. 3 niños a cuestas». Hubo un estruendo en la oficina, cuando David saltó de su asiento y dejó su silla estrellarse contra el suelo. «Mierda, mierda, mierda. Debería haberlo sabido. No debí contratar a nadie. Maldita sea, lo sabía». He trabajado como acomodador de cine durante 3 años y ahora me resulta obvio que las reglas de mi lugar de trabajo están un poco fuera de lo normal. Bueno, eso es una mentira. Son una completa locura en verdad, pero tú mismo puedes juzgar eso. Un poco de historia antes de iniciar. Mi nombre es Sean, tengo 21 años y he trabajado en este cine durante los últimos 3. Hay 2 razones por las que terminé aquí y por las cuales no me fui incluso después de descubrir lo jodido que está todo este lugar. La primera es que no muchos gestores contratarían a un desertor de la escuela secundaria con antecedentes por hurto menor y posesión de drogas. Fueron varias las malas decisiones que tomé y, aunque estoy en el camino de la rectitud, mi vida siempre estará marcada por aquellas desafortunadas elecciones. La segunda razón es la paga. El trabajo de acomodador es comprobar entradas, limpiar las salas entre funciones y verificar que todas las películas transcurran sin problemas. En general, salario mínimo, si tienes suerte. Yo, por otro lado, recibo el mismo sueldo que los gerentes de las demás sucursales, aunque cuando tienes en cuenta las cosas con las que tengo que lidiar todos los días, la cifra se vuelve un poco menos atractiva. A ninguno de ustedes les importa realmente eso, ¿verdad? Están aquí por las historias y no los voy a defraudar. Entonces, vamos con las reglas del cine. Regla número 1. Nunca abras la puerta de la sala número 3 una vez que la función haya comenzado. Algo simple, ¿no lo creen? Bueno, esta es la regla y el momento en el que casi la rompo fueron las primeras señales de que este cine no era para nada normal. Incluso siendo consciente de ello, te sentirás muy tentado a entrar. La sala misma es inteligente y tratará de engañarte de cualquier forma. Posiblemente escuches un ruido desde dentro y luego a alguien pidiéndote que abras la puerta, pero nunca debes de hacerlo. La primera vez que casi entro en la sala 3 fue apenas una semana después de haber sido contratado para el puesto. Había leído las reglas, claro que sí, y me habían confundido. Sin embargo, no las cuestioné. Necesitaba con urgencia el trabajo y si tenía que soportar unas cuantas extravagantes y misteriosas reglas, así lo haría. Me encontraba limpiando el vestíbulo principal, más exactamente el pasillo largo donde se encuentran las puertas de entrada a las diferentes salas, cuando escuché un golpe seco de algo contra una superficie dura. Provenía de la sala 3. No lo dudé ni un segundo. Corrí hacia la puerta. Claramente, algo andaba mal en su interior. Una pequeña columna de humo salía del espacio debajo y los golpes se sintieron mucho más fuertes, como si alguien estuviera a puño limpio contra dicha entrada desde adentro. Las manijas de la puerta temblaban y traqueteaban violentamente, mientras la gente del otro lado se desesperaba por salir. «Hola», dije al tiempo que pegaba mi oído contra la superficie de la puerta. «Déjanos salir, por favor, ayúdanos», clamaba una mujer desde dentro, con un terror profundo en cada palabra y por debajo de la puerta un silbido profundo, como una fuerte corriente en un túnel. Me tomó unos segundos darme cuenta de qué se trataba. Llamas expandiéndose. «Es un incendio, la puerta no se abre, está atascada, tienes que ayudarnos», gritó la mujer desesperada. El humo que salía por debajo se tornó de un color oscuro y acre, provocándome una fuerte tos cuando pasó por mi garganta hacia mis pulmones. El batir de muchos puños se reanudó desde el otro lado. déjanos salir, por favor». No soporté más y tomé una de las manijas. Cualquier otro pensamiento sobre las reglas había desaparecido de mi cabeza.
Gente ahí necesitaba mi ayuda, entonces una mano se extendió desde mi espalda y me tomó del brazo antes que pudiera moverme. Me sobresalté en estado de shock, gritando, la cabeza sobre uno de mis hombros. David, mi jefe, el gerente del lugar, apenas había intercambiado unas palabras con él durante la entrevista, donde me pareció un hombre tranquilo pero distante. Ahora estaba furioso. La ira tallaba cada una de las líneas de su rostro. Regla número 1, Sean, nunca lo olvides, dijo con seriedad. Pero hay un incendio, David. La puerta está atascada. Tenemos que ayudarlos. ¿Un incendio? Inteligente. Esa es muy buena estrategia. David rió para sí mismo y con el chico nuevo. Luego se puso serio otra vez. Hay una razón por cada una de las reglas. Deja la sala 3 en paz. Todo está bien ahí adentro. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. La mujer gritó una vez más. Se la escuchaba ahogándose con sus propias palabras. El humo invadía sus pulmones. ¡Por favor! ¡Sean! ¡No puedo respirar! ¡Auxilio! ¡Déjanos salir! David se carcajeó esta vez. Tú también los escuchas, David. ¡Están muriendo! Yo no iba a permitir que la gente muriera por él y sus estúpidas reglas sin sentido. Estiré el brazo una vez más. David se quedó a centímetros de mi rostro y me miró con una expresión de severidad. ¿Cómo supo tu nombre?, preguntó. Me quedé detenido en seco. ¿Le había dicho mi nombre? Claro que no. Volví a mirar la puerta, sin señales de humo o golpes de puño. Toqué yo mismo con cautela un par de veces. Nadie respondió. Entonces, David puso una mano en mi hombro. Mira, Sean, dijo pacientemente. La sala número 3 permanece cerrada, pase lo que pase. Escuches lo que escuches. En 20 minutos terminará la función y todos saldrán de ahí ilesos. Lo prometo. Pero lo escuché. Vi el humo. Tú también, balbuceé. La confusión se apoderó de mí. Viste lo que ella quería que vieras. Créeme, Sean. La sala 3 siempre hará todo lo posible para que abra sus puertas. Pero no ha tenido éxito en 13 años y con un demonio. No lo tendrá mientras yo sea gerente aquí. No permitiré que vuelva a suceder. Concluyó al tiempo que me alejaba con gentileza de la puerta, apoyado en mi hombro. Cuando la película terminó, menos de 20 minutos después, una multitud de personas salieron ilesas, tranquilas, charlando alegremente. Luego revisé todo el lugar. No había señales de fuego por ninguna parte. Regla número 2. Si ves a un hombre vestido como el personaje de alguna de las películas en emisión llevarse niños hacia el vestíbulo, notifica al gerente de inmediato. ¿Vieron cómo muchos cines contrataban gente con disfraces, trajes o botargas para promocionar nuevas películas? Como cuando sale una nueva de Star Wars y tienes a chicos con armaduras de Stormtroopers caminando por todo el lugar para animar el ambiente. Siempre vi ese tipo de cosas, incluso antes de trabajar en este lugar. Uno de los trabajos ocasionales que conseguí luego de abandonar la escuela fue en un parque de diversiones agradable y envejecido en las afueras de la ciudad. Fueron 8 horas diarias, 6 días a la semana, dentro de un sucio y rancio traje de piel sin lavar. Yo era la mascota del parque. Incluso, ver una de esas cosas hoy en día me provoca náuseas. Ahora, la regla número 2 es un poco misteriosa. Solo he tenido que seguirlo una vez y ni siquiera estoy seguro de qué sucedió. Una historia interesante, aunque ominosamente espantosa, así que quizás la disfrutes. El día que sucedió fue durante el estreno de Infinity War. Los encargados habían contratado varios cosplayers vestidos como los personajes principales, para pasear por todo el lugar y tomarse fotos con los fanáticos. Ahora, en lo que a mí respecta, estaba de acuerdo con eso a pesar de mis experiencias pasadas. Lo que me puso nervioso fue que, antes de que comenzara el turno, David reunió a todos los empleados y acomodadores y nos hizo memorizar la lista de superhéroes contratados. Absolutamente inflexible con esto. Si no fuera por el incidente de la sala 3, había pensado que estaba loco. A estas alturas, ya sabía que nada era lo que parecía en este lugar. La lista contaba con pocos nombres, así que todavía la recuerdo con claridad. Capitán América, Black Panther, Doctor Strange y Thor. Retrospectivamente, el pobre chico vestido como el dios del trueno debió de haberse decepcionado una vez que su personaje se convirtió en gordo para la secuela Endgame. Supe que algo andaba mal cuando salí de las salas de proyección. Vi a una persona disfrazada como el único Iron Man, caminando lentamente por el vestíbulo hacia el depósito de basura. Al acercarme, confirmé totalmente que algo andaba muy mal con él.
Su traje había sido de alta calidad alguna vez, pero ahora estaba en muy mal estado, sucio y rasgado. Algunas partes parecían estar a punto de caerse en cualquier momento y olía horrible, como un gato atropellado y abandonado en la ruta de un verano caluroso. Lo peor era el extraño líquido que parecía brotar de las articulaciones del disfraz de un repugnante color marrón, oscuro, viscoso, casi como la melaza en mal estado, aguada. Sin embargo, mi corazón se detuvo cuando vi que detrás de él lo seguía un pequeño grupo de niños. Ninguno debía superar los 13 años. Miraban vagamente hacia adelante siguiendo la fétida figura, mientras nos alejaba de la multitud que ingresaba a las salas en pequeñas filas desorientadas. Mi terrible experiencia con la sala 3 me había enseñado todo lo que necesitaba saber sobre las reglas. Corrí hasta la gerencia y abrí la puerta de golpe, encontrando a David gritando: «Regla 2, disfraz de Iron Man, yendo a los depósitos de basura. 3 niños a cuestas». Hubo un estruendo en la oficina, cuando David saltó de su asiento y dejó su silla estrellarse contra el suelo. «Mierda, mierda, mierda. Debería haberlo sabido. No debí contratar a nadie. Maldita sea, lo sabía», decía para sí mismo. «Maldita sea, lo sabía», decía mientras hurgaba en un cajón de su escritorio. Vislumbré lo que había sacado antes de que lo escondiera en uno de los bolsillos de su pantalón. Un frasco con una especie de líquido transparente y un cuchillo largo y dentado, hecho de lo que brillaba como bronce pulido. Al salir de la oficina se detuvo y me agarró del brazo, empujando un pedazo de papel arrugado entre los dedos de mis manos. «Mis manos. Asegúrate de que nadie entre al depósito, ¿entiendes? Nadie. Si no salgo en media hora, activa la alarma de incendio y evacúa el edificio. Luego llama al número que aparece en este papel». No hubo tiempo para preguntas. David corrió por el pasillo y yo detrás de él. Al doblar en una esquina y entrar al vestíbulo vimos cómo Iron Man casi había llegado al depósito. Estaba a escasos metros de la puerta con los niños siguiéndolo a ciegas. David se anticipó a todos y abrió la puerta primero. Luego, con un movimiento ágil y limpio, tomó aquella cosa disfrazada y la arrojó dentro, cerrando la puerta de golpe. Los niños temblaron de pies a cabeza unos instantes, como marionetas con sus cuerdas movidas de arriba abajo, y luego miraron a su alrededor muy confundidos. Posiblemente ni siquiera tenían idea de cómo llegaron hasta allí, así que hicieron lo que haría cualquier niño en su situación. Empezaron a llorar. Pasaron exactamente 23 minutos antes de que David saliera del depósito de basura. Su camisa, una vez blanca y limpia, ahora se veía arrugada y con rojas y oscuras manchas, y un hedor horrible flotaba sobre él. Se veía muy cansado. «Limpia adentro, John. Si encuentras algo extraño fuera de una de las bolsas de basura, no lo toques». «¿No lo toques?» El depósito de basura estaba hecho un desastre. Aquel líquido oscuro y apestoso manchaba el piso, las paredes e incluso el techo de algunos puntos. En la esquina de la habitación había varias bolsas de basura negras. Una mancha húmeda de ese repugnante marrón oscuro se extendía lentamente por debajo de todo. Regla número 3. Si un hombre con tatuaje en la mejilla izquierda reclama algo de objetos perdidos, no se lo entregues. Ahora bien, esta historia no tiene relación con una experiencia vivida personalmente, pero todavía tengo algo que decir al respecto. Después del incidente de la regla 2, David comenzó a tratarme con más amabilidad. Supongo que su confianza en mí creció, ya que sabía que había aprendido mi lección y entendía que las reglas no existían por mero capricho. Estaban ahí para protegernos a todos. Tenía curiosidad por la regla 3, así que luego de reunir coraje necesario para preguntar al respecto, me presenté en su oficina un día, antes de comenzar mi turno. «David, siento molestarte, pero me preguntaba si podrías contarme más sobre la regla 3. El gerente sonrió con ironía. «Curioso. No te apures, yo también lo estaría». Comenzó a hurgar en sus cajones y luego en unas carpetas. Al final me entregó varios papeles distintos y amarillentos. «Con suerte esto saciará tu curiosidad, John». Así que esperé hasta la mitad de mi jornada y me senté en los vestuarios del personal para leer aquello. Los papeles consistían en varios artículos de prensa. El primero de ellos era de hace 15 años. Horrible triple homicidio. Familia asesinada en su propia casa. La única sobreviviente cuenta la espantosa historia. El barrio se quedó en estado de shock ayer, después de que la policía encontró una escena de asesinato en la casa de los residentes locales, los Prescotts. De la familia de 4, solo había una sobreviviente, Prescott, de 13 años, que fue encontrada atada y amordazada pero ilesa, en la sala de estar de la casa junto a los restos mutilados de sus padres y hermano mayor. En la escena del crimen se encontró un paraguas que, según la sobreviviente, su madre había olvidado después de la visita de la familia al cine local a principios de esa semana. El gerente del cine, David,
le dijo a nuestros reporteros que el paraguas había sido recogido por un hombre con un tatuaje en la mejilla el día del asesinato, quien afirmó que era suyo. La policía está investigando la posibilidad de que este hombre estuviera relacionado con el delito, pero hasta ahora su búsqueda no ha tenido éxito. Los dos artículos siguientes tenían 12 y 5 años respectivamente. Fueron publicados por diferentes periódicos, pero contaban prácticamente la misma historia, un homicidio múltiple. Uno de ellos mencionaba lo de nuestros objetos perdidos y encontrados en la escena del crimen, el otro no, pero David había escrito debajo con lápiz, del mismo nombre. ¿Qué significa el tatuaje? Necesito hacer una regla sobre él. Sin embargo, el último artículo fue el que realmente me asustó. No era moderno, de hecho, era solo una foto impresa en una página de aspecto muy antiguo. El año que figuraba en la parte superior anunciaba que procedía de Londres, 1899. La escritura era apenas legible, pero el titular me dijo todo lo que necesitaba saber. Pánico al escenario. El teatro de Londres cierra en medio de una serie de asesinatos en serie con un misterioso asesino que reclama artículos perdidos. Regla 4. Si las luces se apagan durante la limpieza de una sala, toma asiento. Se reproducirá una película. Tienes que mirarla hasta el final. No apartes los ojos de la pantalla, no importa lo que veas o lo que escuches. Esta es la pauta que más ansiedad me dio cuando la leí. Luego del enfrentamiento con la regla 1 y 2, sabía cuán serio era seguir lo de los mandamientos o no hacerlo. Mi experiencia con la regla 4 sucedió cuando estaba limpiando la sala 1 después de una película. Sin ninguna advertencia, simplemente ocurrió. Lo que había estado temiendo por meses. Las luces se apagaron. No hubo un clic del interruptor o una palanca bajando, ni siquiera un chasquido, como de un foco apagándose o quemándose. En un segundo me encontraba en una habitación bien iluminada y al siguiente estaba parado en la oscuridad total. Me quedé helado, completamente paralizado. A pesar de haberme estado preparando mentalmente durante semanas, no pude evitar congelarme. Siéntate rápido, maldita sea. Finalmente recuperé el control sobre mis piernas y mi cuerpo saltó hacia donde esperaba que estuviera la fila de asientos más cercana y me estrellé contra uno justo a tiempo. La pantalla se iluminó, llenándose de estática como un televisor viejo antes de convertirse en la imagen de un sótano oscuro y húmedo. La calidad de imagen era antigua, como la cinta Super 8 milímetros de los años 90. En ella se podía ver una solitaria silla en el centro de una sala. En ella había una persona. Finas líneas cruzaban por sus ojos y mejillas, cortesía de una lesión en la frente, con un llanto sanguinolento, y sus brazos se mostraban con gruesos cortes frescos por las cuerdas. Algo terriblemente familiar había en el prisionero. Su rostro no, nunca lo había visto en mi vida, pero su ropa. Entonces escuché un sonido detrás de mí, un crujido de una butaca inmediatamente detrás de la mía. A pesar del sobresalto, seguí congelado. Mi espalda se puso tan recta como fuera humanamente posible. Algo acababa de sentarse detrás de mí. Me tomó todo el autocontrol y fuerza de voluntad en no voltearme o salir de mi asiento y correr hacia la salida con todas mis fuerzas. No hubo otra opción. Fijé los ojos en la pantalla rezando para que esto terminara pronto. El muchacho en la pantalla dejó de luchar. Espantado miraba algo detrás de la cámara. Unos segundos tardé en darme cuenta de que estaba observando al camarógrafo. Me sobresalté como nunca antes y casi salto de mi asiento cuando una voz susurró detrás de mi cabeza. ¿Qué buen actor, ¿no crees? La voz era calmada y baja, un susurro prácticamente inaudible, humano casi, pero supe de inmediato que era todo lo contrario. No puedo explicar con precisión cómo. Algo en la cadencia de sus palabras, la nula respiración entre sus frases, era como si su garganta no estuviera hecha para el lenguaje humano, y simplemente hizo todo lo posible por imitar lo mejor que pudo lo que llegaba a mis oídos. Peor aún, me daba cuenta que la voz venía de algún lugar ligeramente encima de mí, no directamente detrás de mi cabeza. Lo que sea que se encontraba en los asientos debía ser absolutamente enorme al estar de pie. ¿Debería responder o debería seguir mirando?, me pregunté. Las reglas no advertían nada sobre ese detalle. Decidí entonces permanecer en silencio, agarrando los apoyabrazos de la butaca con fuerza, clavando los dedos hasta casi romper el material y así evitar temblar, los ojos siempre fijos en la pantalla. Se podía ver el foco de la cámara moverse, denotando que quien la portaba se acercaba a su prisionero. El hombre de la silla trataba desesperadamente de alejarse, de retroceder de alguna forma, pero las ataduras se mostraban apretadas, lo suficiente para evitar cualquier movimiento, y a medida que la cámara enfocaba más de cerca,
Entendí que era lo que parecía tan horriblemente familiar en él, su ropa. Un uniforme de cine, el uniforme de mi cine. ¿Dónde crees que consiguen esos disfraces? Susurró la cosa sentada detrás de mí. Una sádica ironía goteaba en cada palabra. Estaba jugando conmigo. No respondí. La película duró aproximadamente media hora. No les diré qué fue lo que vi. No quiero. No quiero pensar en ello más de lo necesario. No estoy seguro de que aquí se permita grabar contenido y subirlo a redes. Ni siquiera como una descripción más de mi vivencia. Basta con decir que no le desearía esa suerte ni a mi peor enemigo. En un momento dado no aguanté más y regurgité vomitando sobre mí mismo y en el suelo, mientras convulsionaba con cada arcada. Casi aparto los ojos de la pantalla, y en ese preciso instante llegó a mí el aliento caliente y pestilente de la cosa a mi espalda. Sentí sus enfermizas ansias esperando a que apartara la mirada, una lujuria desbocada en el deseo de que me rindiera. Levanté la mirada fijando los ojos de nuevo en la espantosa escena que se desarrollaba en la pantalla. La cosa detrás de mí habló una última vez antes de que las luces se encendieran tan abruptamente como se habían apagado. John, las reglas están hechas para romperse, o al menos ese tipo así lo creyó. Ojalá pudiera terminar la historia ahí, pero desafortunadamente hay un poco más, porque el tipo de la película había sido un trabajador de aquí, porque había muerto por romper una regla, porque David no nos había contado todo. En lugar de eso, tuvimos un estúpido y acelerado cursito básico de cómo se manejaban las cosas en el cine. Alguien sufrió un destino peor que la muerte debido a su secretismo y le exigiría que me explicara. Todavía cubierto en mi propio vómito y con sudor frío en todo mi cuerpo, pasé del vestíbulo, ignorando las miradas de sorpresa y disgusto de los clientes. De un portazo entré en la oficina. David me miró con calma. ¿Regla 4 o regla 11? Regla 4, le dije. Tú conocías el riesgo, sabías lo que podía pasar, pero no le advertiste a nadie. Ese tipo que vi, las cosas que sufrió, pudiste haberlo evitado. David suspiró con cansancio. Es mejor así, Sean. ¿Qué? ¿Cómo puedes? Déjame explicarte algo. Me calló David, levantándome de su asiento hasta estar a cara conmigo. Un tono gélido y amenazante en su voz y un destello de ira reprimida en su mirada me hizo callar. Algunas cosas pueden evitarse si las conoces y entiendes. La sala 3 es así. Una vez que sabes lo que quiere y cómo tratará de conseguirlo, es más fácil no caer en su trampa. Pero otras, Sean, otras solo se fortalecen cuanto más sabes sobre ellas. El conocimiento que tienes ahora es suficiente para evitar romper la regla 4. Solo continúa mirando. Pero si sabes más al respecto, aquella cosa será más directa en sus intentos y ataques para hacer que mires hacia otro lado. Y el último chico, el que miraste en la pantalla, él sabía demasiado, incluso más que tú ahora. Un error que nunca repetiré y una terrible lección que jamás voy a olvidar. Hay un umbral, Sean, que no puedo permitir que nadie cruce. Si tú también llegaras a saberlo, no existiría fuerza de voluntad en esta tierra que te permita mantener los ojos fijos en la pantalla. Regla número 5. Si te encuentras en una sala donde todos los clientes te miran directamente y sonríen, informa de inmediato y con urgencia al gerente. La regla 5 es la que más preguntas me ha hecho plantearme sobre este cine y mi trabajo. Mi encuentro con eso ocurrió aproximadamente al año y medio de entrar a trabajar. Un pequeño dato que ya muchos deben de saber sobre un acomodador de cine es que debemos verificar todas las películas estén proyectando sin problemas. Sonido y subtítulos sincronizados con las imágenes, etc. Estamos obligados a hacerlo al comienzo de cada proyección, pero si tenemos algo de tiempo libre durante el turno, nos gusta revisar al azar en alguna sala para asegurarnos que todo esté marchando bien. Desafortunadamente, esa fue la razón por la que entré en la sala 5 aquel día, casi para tener un ataque al corazón cuando me di cuenta de que cada persona dentro del lugar, completamente lleno a estallar, me miraba a los ojos, sonriendo inquietamente. Teniendo cuidado de ni siquiera parpadear, salí lentamente de ahí. Los clientes en ningún momento rompieron el contacto visual, tampoco parpadearon. En el segundo en que me sentí en relativa seguridad, corrí por el vestíbulo hacia David, quien hablaba con una cliente en nuestro bar. «¡Regla 5! ¡Regla 5!», dije casi gritando apenas la alcancé. El pobre empalideció al instante. La clienta, una mujer joven y atractiva, lo miró confundida. «Disculpe», murmuró en su dirección antes de volverse hacia mí. «¿Qué sala?» «La 5, acompáñame».
Corrimos hacia la sala. Una vez dentro, David me hizo un gesto para que no avanzara al final de los asientos. Quédate aquí, no necesitas decírmelo 2 veces. La habitación, atiborrada de clientes, estaba mortalmente silenciosa, y todas las cabezas se movieron sigilosamente siguiendo a David, mientras caminaba hasta la pantalla y se ponía en el centro. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó levantando la voz hacia la multitud. Todas las personas presentes abrieron la boca al unísono y dijeron en un perfecto coro: Hola, gerente. Ha pasado tiempo. Basta de tonterías, gruñó David. Conozco tu juego, así que dilo. ¿Qué quieres esta vez? La habitación rió en una escalofriante y ominosa sinfonía. Siempre tan directo. Por eso me caes tan bien. Mucho más que tu predecesor, ¿sabes? Incluso desde mi posición pude notar cómo David apretaba la mandíbula hasta rechinar los dientes. Sus manos se cerraron lentamente, temblando de rabia. Nunca lo había visto tan enojado. Solo dímelo y deja ir a esta gente. Tan impaciente, tan ansioso, por terminar todo de una vez como siempre. Quiero que abras la sala número 3 ahora mismo. La sangre escapó del semblante de David una vez más. No, pide algo más. Hay líneas que no cruzaré, hay reglas. Lo que yacía dentro de los ojos de cada persona en la multitud controlándolos, rió en todos ellos al unísono. Oh, sí, tus preciosas reglas. ¿Crees que puedes detener todo, cualquier cosa? Pues no detienen nada, David, solo lo retrasan. Información gratis, ¿eh? Te has ablandado desde la última vez que hablamos. Te digo algo que ya sabes, y mi precio no cambia. Abrirás la sala 3 otra vez. Por primera vez, David vaciló un momento, apenas un instante, pero aquello se dio cuenta y todos rieron cruelmente. Ya te lo dije, no lo haré. Esa regla nunca se rompe. ¿Intentas olvidar tu historia después de apenas 13 años? El destino de esta gente está en tus manos, gerente. Conoces muy bien lo que sucede cuando mi precio no se paga. ¿Acaso buscas expiar con esta resistencia sin sentido el sacrificio que se hizo a causa de tu error? No hay nada que expiar, respondió David una vez más entre dientes. Y no me equivoqué. ¿Estaría de acuerdo contigo aquella persona que tanto extrañas? Creo que no. De nuevo el tono burlón. Un silencio pesado que pronto se rompería inundó el lugar en unos segundos. Entonces la multitud volvió a hablar. Se ha pagado el precio. Estas personas están a salvo. David parpadeó confundido. ¿Qué? ¿Qué precio? La sala 3 nunca estuvo en juego. La angustia de tu recuerdo, así como las preguntas y respuestas que ahora plagarán la mente de tu sirviente, fueron el precio. Maldito bastardo. Maldito seas. Hasta la próxima vez que nos veamos, gerente. David se fue furioso de la sala sin decir una sola palabra. La multitud lo siguió con la mirada y luego se fijaron en mí. Una nueva sonrisa, un gesto con la cabeza. Entonces todos miraron hacia arriba como si fueran uno. Su comportamiento idéntico y colectivo se deshizo. Una tensión oculta se liberó, y ellos eran libres también. Regla número 6. Si un cliente escucha ruidos en el conducto del aire acondicionado, asegúrale que lo examinarás. Toma uno de los paquetes marcados como R6 de detrás de la barra, ingresa al conducto principal desde el depósito de basura y coloca el contenido del paquete 10 metros dentro del mismo. Abandona el conducto lo más rápido posible. Es una de las reglas más fáciles de seguir. Aunque el límite de tiempo resulta muy preocupante al principio, también es una de las más usuales. Una vez por semana al menos. Afortunadamente nunca he visto a nadie fallar en la tarea. La primera vez que tuve que alimentar la cosa de los conductos de aire fue durante un turno muy ocupado. Acabamos de estrenar The Rise of the Skywalker unos días antes y las funciones se proyectaban a sala llena sin excepción. Nos encontrábamos muy abrumados por las multitudes de clientes. Encontraba limpiando el vestíbulo de las siempre presentes palomitas de maíz pegadas a la alfombra cuando un joven de aspecto enojado que vestía una remera geek de Star Wars se me acercó. «Buen día, señor. ¿Cómo puedo ayudar?» Sí, viejo, lo que sea», me interrumpió de inmediato. «¿Podrías arreglar el maldito aire acondicionado? Hay algo golpeando sin descanso ahí, cerca de la rejilla que llega a nuestra sala. No pagué por esta mierda». Apreté los dientes para controlar mi temperamento por los modales del hombre y,
Con esfuerzo logré mantener la calma. Sí, señor, por supuesto. Disculpe las molestias. David probablemente te perdonaría por dejar que una sala llena de personas murieran a manos de Dios sabe qué monstruo o ente, pero jamás que seas grosero con los clientes. Él es así. Después de que el cliente se hubo marchado, fui por uno de los paquetes de detrás de la barra. Se sentía extrañamente pesado, y la humedad se filtró desde su interior. Encaminé al depósito de basura haciendo todo lo posible por ignorar la asquerosa consistencia de lo que llevaba en mis manos. Al llegar, abrí la rejilla que cubría la entrada a los ductos de aire acondicionado central. Desde mi posición podía escuchar lo que fuera por lo que el cliente se había quejado. Un sonido rápido de golpeteo, como muchos dedos martillando con las puntas, un costado del ducto. Mi piel se erizó como nunca antes. Era incómodamente cercano al sonido de decenas de piernas muy largas y delgadas marchando. Respiré hondo y me arrastré a su interior. El aire ahí dentro era frío y las corrientes heladas iban y venían. El espacio era demasiado estrecho, así que me vi obligado a quedarme boca abajo impulsándome hacia adelante con los codos y las rodillas, pecho tierra, como suelen decir. Continué hacia adelante iluminado por la tenue luz del depósito de un lado y de las alas del otro. Noté cómo había un montón de algo apilado más adelante, alrededor de lo que pude notar como la marca de los 10 metros. Al alcanzarla, gemí en voz baja, reprimiéndome todo lo que pude. En la rampa que dividía el túnel hacia las alas, yacía un montón de huesos de animales roídos. Con los dedos temblorosos, deshice el envoltorio de mi paquete y dejé caer ante mis ojos un pollo entero sobre la pila de restos. Los sonidos en la rampa cesaron. Yo contuve la respiración. Luego regresaron más rápido, como cientos de pasos sobre metal, mucho más fuertes que antes. Era un frenético sonido, corto, pero rápido, hambriento. El terror y la adrenalina inundaron mi cerebro al tiempo que me arrastraba hacia la salida. ¿Cuánto tiempo estuve allí? ¿Cuánto tiempo me quedaba? ¿30 segundos? Tal vez. ¿20? El traqueteo de piernas se mezcló con un sonido chirriante de raspado, cuando algo similar a un insecto gigante se arrastró por el pasillo hacia la comida y hacia mí. Afortunadamente mis piernas se encontraron con la salida. Pateando desesperado me dejé caer al suelo del depósito, cerrando y asegurando la rejilla del ducto de golpe. El ruido del principio se había detenido. Al escuchar con atención pude distinguir el sonido de carne siendo desgarrada. Y esta es una de las reglas más sencillas. Una de las reglas más raras que tenemos es la número 7. Solo la experimenté una vez, hace unos 6 meses, y sinceramente espero no tener que lidiar con eso nunca más. Regla número 7. Si notas que las sombras no están sincronizadas contigo y tu entorno, regresa a la última sala en la que estuviste lo más rápido posible, solo. Luego cierra la puerta y regresa al vestíbulo. Hasta no completar estas instrucciones, no toques tu sombra bajo ninguna circunstancia. El mayor peligro al que puedes enfrentar en ese trabajo al momento de seguir las reglas es acostumbrarte demasiado a las rarezas y a lo extraño. Ese fue mi error con la número 7. Bajé la guardia. Dejé de prestar atención a los detalles. Me encontraba hasta el otro lado del vestíbulo, cerca de la entrada del mismo. Luego de caminar desde la sala 6, antes de darme cuenta que no tenía sombra, un sudor frío escapó por cada poro de mi cuerpo y observé por sobre mis pasos lo que sucedió. Mi sombra, completamente desconectada de mí, yacía en el suelo junto a la puerta de la sala 6. Entonces, otro acomodador, un hombre llamado Liam, se interpuso entre el camino entre ella y yo. Me miraba directamente a los ojos con una pequeña sonrisa, apenas perceptible en su rostro. Tuve que pensar rápido. Pase lo que pase, debía volver a las 6, pero con Liam en mi camino no había forma de llegar. No sin confrontarlo. «Sean, ¿está todo bien?», escuché a David desde la puerta de su oficina. Parecía preocupado. Demasiado a decir verdad. Podría responderle o empeoraría las cosas. Ignoré las preguntas y comencé a caminar de vuelta a la sala 6. Cuanto más miraba a mi alrededor, más claro se volvía para mí lo extraño del entorno. Cada objeto proyectaba su sombra en una dirección distinta, como si fueran iluminados por distintas fuentes de luz. Me acerqué a Liam. Ahora, reduje la velocidad caminando en un margen que esperaba que notase como indiferente y casual. Si pudiera pasar junto a él y llegar a la puerta. «David te hizo una pregunta, Sean», dijo Liam. La asquerosa mueca todavía estaba plasmada en su rostro. Se paró frente a mí, bloqueando mi camino. «Lo escuché, Liam. Es que olvidé algo en la sala 6. Eso es todo». «¿Y qué fue eso, Sean? ¿Qué olvidaste?».
Él lo sabía, lo pude ver en sus ojos. Liam, es decir, la cosa que se hacía pasar por Liam en ese momento, sabía lo que trataba de hacer y que no me creía su acto tampoco. Escuché entonces la puerta de la oficina abrirse a unos metros de mí, con pasos ágiles acercándose. «¿John?», preguntó David. «¿Qué olvidaste?». Acto seguido caminó alrededor mío hasta detenerse junto a Liam. No me quedó otra que convencerlos de que no ocurría nada extraño. De lo contrario, no podría regresar a la sala 6. Incluso si lo lograba, la regla era clara en que tenía que estar solo. No podían seguirme. Me olvidé de limpiar una bebida derramada. Iré por toallas de papel al depósito de basura y me encargaré. Débilmente sonreí maldiciendo mi voz y labios temblorosos. Una pésima mentira. Lo sabía, y lo pude ver en los ojos de David, para nada convencido. «Liam, échale una mano, ¿quieres?», dijo caminando de vuelta a su oficina. Mi compañero sonrió de nuevo con una mueca antinatural. Una visión terrible. «Bueno, vamos, John». En mi mente trataba desesperadamente de pensar en una forma de escapar de aquella situación. Levanté, moví mi cabeza y vi cómo Liam me observaba atentamente. Entrando al depósito, Liam ya ni siquiera disimulaba. Sus ojos estaban clavados en mí, todavía sonriendo con aquel gesto horrible. Con sus pasos en mis talones, llegué hacia la parte trasera de la habitación y le di un puñetazo en la cara con todas mis fuerzas. Aquello que manejaba su cuerpo tropezó hacia atrás sorprendido y en el segundo de tiempo que logré ganar, alcancé la rejilla del conducto de aire acondicionado, abriéndolo en el último instante. Los dedos de esa cosa me agarraron por el cuello y los hombros. Me voltearon para enfrentarlo. La mirada de humanidad, aunque antinatural que había estado usando hasta ahora, se desprendió como la piel de una serpiente. En su lugar, el rostro se tornó desproporcionado, con los ojos como charcos de sombras. Eso rió carcajeándose en mi cara. «Sabía que no lograba engañarte, John. Lo sabía. Bueno, se acabó el tiempo. Es hora de que te encuentres con tu sombra». Una risa demente salió de eso. «Espero que te guste este lugar, porque te quedarás conmigo para siempre». Desesperado, pateé luchando contra esa cosa que ahora tomaba mis brazos. Me las arreglé para voltearlos y embestirle con lo suficiente fuerza para que cayera de espaldas en el ducto. Varios metros. Esperaba que lo suficientes. Chilló de dolor. «Desde que tu maestro ha creado sus tontas reglas, he estado solo. Ya no más. Primero tú, John, y luego iré por él». Gritó desde el interior con un eco monstruoso. Finalmente escuché lo que antes me había aterrado y ahora esperaba desesperadamente. Algo proveniente del ducto del aire acondicionado. Lo que ahí vivía se acercó ávido de comida. El sonido de muchos cientos de delgados pies o manos. La cosa tuvo solo un segundo para comprender en lo que había caído. Sus ojos se agrandaron como dos platos. Lo que antes era Liam fue llevado hacia atrás a una increíble velocidad, cuando una fuerza terrible literalmente lo rompió en ese respiradero. La espalda se quebró, al igual que las piernas y los brazos en ángulos diferentes, y así desapareció ante mis ojos gritando y maldiciendo en la oscuridad del ducto. Unos segundos me tomó recuperarme al tiempo que me apoyaba en la pared para recobrar mi aliento. Me concentré, solo había ganado un poco de tiempo. Mientras corría por el vestíbulo hacia la sala 6, la cosa que usaba el cuerpo de David salió de inmediato de la oficina con un grito de frustración muy poco humano. Se abalanzó en mi dirección. Mi sombra se enroscaba en el suelo y se estiraba, tratando de alcanzarme. Al tiempo que llegaba a la sala 6, David estaba muy cerca, apenas a unos metros. Un grito, un rugido de ira llenó el aire. Abrí la puerta y salté dentro, y cerré de golpe. El silencio cayó como una piedra y renó en todo el lugar. Podría asegurar que incluso en el vestíbulo. Me calmé y con cautela volví a abrir la puerta. Vacío. Miré hacia abajo y solté un suspiro de alivio. Mi sombra estaba una vez más a mis pies, perfectamente sincronizada. Regla número 8. Si una bolsa de basura comienza a moverse violentamente o a hacer ruidos, deséchala en el basurero del sótano. No abras bajo ninguna circunstancia la bolsa. No abras la bolsa. Uno de los trabajos al final de cada turno es desechar la basura. Esto significa cargar todas las bolsas en un carrito y llevarlas al estacionamiento del sótano del cine, donde un camión vendrá a recogerlas semanalmente. La número 8 es probablemente la más asquerosa después de la número 4. No es tan traumatizante, pero aún puede dañarte si lo piensas demasiado. Ciertamente me sentí muy miserable la primera vez que me tocó lidiar con ello, hace aproximadamente un año. Ya casi había terminado con la basura de ese día,
Un corto viaje más en el simpático carrito y estaría hecho. Esperaba con ansias el final de mi turno y casi podía sentir el cálido abrazo de las sábanas de mi confortable cama. Fue entonces cuando una de las bolsas sufrió un espasmo, cayendo al suelo con un golpe que pude describir como orgánico y húmedo, y comenzó a gritar: ¡Ayúdame, por Dios! ¡Por favor, ayúdame! Con dedos temblorosos alcancé el nodo de la bolsa para abrirla y liberar a la persona atrapada dentro. El plástico en mis manos se congeló. Regla número 8. La cosa en la bolsa gritó de dolor y miedo. ¡Alguien, por favor, ayúdeme! Un sollozo lastimero. El plástico temblaba y su interior se enroscaba sobre sí mismo. El escalofrío recorrió mi espalda. Esta vez la cosa sí sonaba como humana, como si realmente estuviera sufriendo un profundo dolor. Sonaba real, pero este lugar ya me había enseñado demasiado bien a no creer en nada de lo que viera o escuchara. Así que con cautela tomé la bolsa. Entonces una mano salió disparada de la masa retorcida en su interior y agarró con fuerza mi muñeca. Grité y me tambaleé hacia atrás, tropezando y rompiendo el agarre con aquella cosa. ¡Ayuda! ¡Tienes que ayudarme! No puedo moverme, no puedo. El brazo había sido bastante real. Todavía puedo sentir las marcas de su agarre donde me había atrapado. Calculé que tenía el tamaño de un humano, pero ningún humano podría caber en esa bolsa. Firme y decidido alcancé la masa amorfa y retorcida. Las manos regresaron y se sostuvieron en mis brazos a través del plástico mientras gritaban pidiendo ayuda prácticamente en mi cara. Tamboleándome un poco por su peso y la lucha, llegué hasta el basurero del tamaño industrial y la dejé caer por el borde. No terminó ahí. Las manos se sostuvieron del filo por donde caía. ¡Por favor! Gimió casi susurrando donde antes gritaba. No puedo volver ahí. ¡No, por favor, no! Resuelto y sin darle demasiada importancia, bajé la gran tapa del basurero sobre sus dedos con un poco de fuerza, para ser sincero. Lo último fue un grito mientras aquello caía en la profunda oscuridad y unos arañazos en las paredes mientras era engullido por el vacío. Se quedó todo en silencio. Regla número 9. Si alguien sale de la sala 3 durante una proyección, cumple con lo que pida. Informa de inmediato y con urgencia al gerente. Lamentablemente, esta historia no es como las otras que he contado. Esta vez será diferente, y para nada me gusta, porque no estoy seguro de hacia dónde me llevará a mí y a este cine, porque esta historia pasó ayer. Aunque David se había encariñado conmigo durante estos años, incluso podría decir que confía en mí, no ha mencionado nada más sobre la sala 3. Para ser justos, también he tenido demasiado miedo de preguntar. Entonces, la regla número 9 siempre me ha constituido una fuente de misterio. Ninguno de los demás acomodadores y empleados pudieron recordar una sola vez en que tuvieron que seguirla. Por extraño que parezca, nadie había salido de la sala 3 durante una proyección, al menos en los años que he estado trabajando aquí. Nadie podía recordar tampoco a David explicando algo sobre dicho mandato o agregando una palabra nueva. La número 9 era un misterio tan grande como la sala a la que se refería. El día de ayer, la puerta se abrió, y nada pudo haberme preparado para ello. Me quedé completamente paralizado cuando un hombre, elegantemente vestido, salió de ahí. Ninguna experiencia pasada en este lugar me permitió poder enfrentar la situación con calma. Se dirigió hacia mí y caminó tranquilamente, mientras yo hacía mirando con asombro y miedo. «Buenas noches, señor», dijo. Su voz era plana y sin emociones, como una pizarra en blanco, pero a diferencia de la número 4, inconfundiblemente humano. Buenas noches», balbuceé, luego de unos instantes. El hombre sonrió levemente divertido. «Deseo hablar con el gerente». «¿Bien?» Sí, por aquí, señor», respondí tratando de fingir una calma que para nada sentía. Ojalá pudiera haberle dicho algo a la cosa, que se quedara ahí o advertir a David, pero era como si mi cerebro estuviera congelado, inactivo y sin siquiera una respuesta automática. Ambos caminamos hacia la oficina y entramos. Ni siquiera tuve tiempo de hablar. David levantó la mirada hacia el hombre y palideció enfermo. «Regla número 9, Sean». «Sí. Déjanos, por favor. Espérame afuera». Yo obedecí, por supuesto. Nada podría haberme hecho quedar en esa habitación. Absolutamente nada. Simplemente salí al vestíbulo y esperé. El tiempo pasó. Se escuchaba el murmullo de la conversación colocándose fuera de la oficina. De vez en cuando la voz de David subía de volumen. Juro que en un momento lo escuché llorar.
Así transcurrió media hora hasta que la puerta se abrió y David salió, aún más pálido que antes, como si toda la sangre se lo hubiera abandonado de su cuerpo. Unos segundos le tomó recobrar la compostura. Sus manos temblaron muy levemente, pero lo noté. En el instante antes de que se cerrara la puerta a sus espaldas, pude ver el interior de la oficina, vacía. «David», pregunté con cautela sin saber qué decir, «¿está todo bien? ¿Qué pasó?» David me miró fijamente. Sus ojos estaban enrojecidos e inyectados en sangre. «Vete a casa, Sean. Descansa. Duerme bien. Disfruta con tus seres queridos. Prepárate». «¿Prepararme? ¿Por qué? ¿Prepararme para qué?» «Mañana vamos a romper las reglas número 10 y 11. La caminata a casa el día de ayer fue de lo más difícil que hice en mi vida. La ansiedad y el miedo se mezclaban dentro de mí de igual manera. Las recomendaciones de David resultaron imposibles de obedecer. No pegué un ojo en toda la noche, temiendo lo que vendría por la mañana. Cuando llegué al cine, lo encontré vacío. Un cartel en la entrada anunciaba: cerrado temporalmente por dificultades técnicas. David ya estaba ahí, sentado en su oficina con las luces apagadas, mirando la pared en silencio. Me detuve en el marco de la puerta. No tuve el valor de interrumpir su pensamiento. Finalmente él me miró. «Sean», dijo con voz apagada, hueca. «Lo siento, mi mente estaba en otra parte». Se levantó y se acercó hacia mí. «Dijiste que íbamos a romper las reglas hoy». «Sí, la número 10 y 11. Regla número 10. Si encuentras un libro encuadernado lustroso en alguna parte de las instalaciones, no lo abras». La número 10, el libro negro, como nos gusta llamarlo, lo veía practicando todos los turnos. Tenía que superar la incipiente necesidad de abrirlo y darle una ojeada. Fue de las primeras cosas que aprendí a hacer en este trabajo. Ninguno de los empleados sabía qué había dentro de las antiguas y amarillentas páginas. Se mueve y cambia de lugar constantemente. Lo verás en la esquina del depósito, apoyado de una manera atractiva, como en un pedestal o en un centro de una habitación. Caminabas hacia una de las salas a la oficina o solo para verlo en el suelo del vestíbulo, y luego en la oficina misma, recostado en el escritorio de David, como si siempre hubiese estado ahí. Nunca lo vimos siquiera elogiando las páginas, pero parecía que estaba a punto de presenciarlo. Nos tomó un tiempo inusualmente largo encontrar el libro. Primero registramos la oficina, el vestíbulo y cada una de las salas. Luego regresamos derrotados para encontrarlo sobre uno de los archivadores de David. Este resopló burlonamente y fue a tomarlo. Sus páginas de aspecto antiguo, desteñidas y amarillentas por el tiempo, crujieron cuando las abrió con suma cautela. Desde donde estaba parado no llegaba a leer nada, así que me moví para ver si distinguía algo por encima de su hombro. David lo cerró de golpe. «Todavía no, Sean. Pronto». Mi temperamento estalló después de años de reprimirlo. «David, no sé qué diablos está pasando. No sé qué vamos a hacer hoy, o ni siquiera por qué estamos rompiendo 2 de las reglas. No espero que me digas todo, pero tienes que decirme, aunque sea algo». La ira retrocedió tan rápido como había aparecido. Me di cuenta de que, después de todo, tenía enfrente de mí a mi jefe. David sonrió con ironía, su ya tan conocida sonrisa. Hubo unos segundos de silencio. «Tienes razón, Sean. Te mereces saber algo. Lo siento. Después de 15 años en esto, comienzas a acostumbrarte a no decirle a nadie más de lo que necesitas saber. Hace 13 años cometí un error, Sean. La sala 3 me engañó, usando mi afecto por alguien. Caí en la trampa, abrí la sala y casi liberó el desastre sobre todos nosotros. Es irónico. Solo el sacrificio de la persona que pensé que estaba salvando es lo que ayudó a retrasar la inminente tragedia». ¿Retrasar? Sí, Sean. Ese día pedimos tiempo prestado y ayer ese tiempo se acabó. A menos que actuemos lo más pronto posible, la sala 3 ni siquiera necesitará que alguien le abra la puerta. Aquello escapará por sí solo y no puedo permitir eso. ¿Y el libro qué es? Supongo que podríamos llamarlo una suerte de manual. Las reglas del cine se encuentran todas aquí. Volvió a mirar las páginas. Me di cuenta de que esa charla informativa había terminado. Podría darme por satisfecho, incluso con la poca información que recibí. David pasó algunas páginas más escaneando rápidamente su contenido, antes de señalar una parte de una sección, y sonreí para mí mismo. «Sean, voy a tener que pedirte que salgas de la habitación por un tiempo. Va a ser bastante corto.
Esto no debería de tomar mucho. Por unos segundos dudé, pero obedecí. De pie frente a la oficina, pude ver la sombra de David proyectada en la persiana cerrada de la ventana interna, mientras se movía caminando de un lado a otro. De repente, otra sombra apareció detrás suyo. Caminó hasta que se detuvieron cara a cara. Se hizo presente una más, luego otra. Hasta mis oídos llegaban voces apagadas. David sonaba resuelto, decidido. Las voces que respondían hablaban todas entre sí y al mismo tiempo, agudas pero estridentes. Aún así, apenas se escuchaban en susurros, como si el filo de un cuchillo se deslizara contra la pared. Las sombras se juntaron alrededor de David. Este se quedó inmóvil. Sus manos cayeron a los costados, sin voluntad. Las sombras se abalanzaron sobre él y se deslizaron fusionándose con David. Acto seguido desaparecieron. Sin esperar una orden, corrí a la oficina y le abrí de un portazo. David estaba de pie al lado de su escritorio, apoyado con cansancio y jadeando para recobrar el aliento, pero ileso. ¿Qué diablos acaba de pasar? ¿Qué diablos eran esas cosas? David rió entre dientes. Supongo que podría llamarlos mensajeros o capataces. ¿Podrías por una vez no hablar en acertijos, David?, dije exasperado. Incluso ahora se negaba a ser completamente claro conmigo. Llamé a algo que no debería de ser llamado, Sean. Este es un día difícil, y los tiempos desesperados exigen medidas desesperadas. Vamos, debería estar por llegar, y odiaría hacerle esperar. Con el libro aún en sus manos, pasó junto a mí con decisión. Después de un segundo, lo seguía en muda frustración. Al abrir la puerta de la oficina entendí de lo que había estado hablando. La regla número 11. La dama de negro. Regla número 11. Si una mujer vestida de negro te ofrece una bebida, no aceptes. Una mujer estaba de pie frente a nosotros, alta, más alta que cualquiera de los dos. Su rostro pálido y hermoso contrastaba con su cabello oscuro. Llevaba un vestido negro largo y de gala. En sus manos sostenía una copa de madera tallada. Me había encontrado con la dama de negro antes. Ella caminaba por el cine a menudo, deteniendo a todos los acomodadores de vez en cuando para ofrecerles un trago de su bebida. El líquido que contenía se veía traslúcido y a todas luces parecía simplemente agua. De alguna manera, siempre dudé que fuera algo tan inofensivo. Afortunadamente, ella nunca obligaba a nadie a beber, lo que la convertía en una de las cosas menos peligrosas que puedes encontrar en este lugar. Cuando te negabas, ella asentía en silencio, con gesto comprensivo, y seguía caminando. Ahora ella estaba aquí. «¿Aceptas mi copa?», dijo casi susurrando en una voz débil e insondablemente triste. Hice el intento de negarme, un gesto de memoria muscular perfeccionada por docenas de encuentros con ella. Pero mis palabras se atascaron en mi garganta cuando me di cuenta de que no estaba mirándome a mí. Ella estaba hablando con David. Él calló por un segundo. «Sí», respondió finamente. «David, ¿qué estás?», comenté confundido y en pánico. «Así debe hacerse, Sean», me interrumpió. «No hay otra forma para detener lo que se acerca». Se volvió hacia la dama de negro. «Ha pasado tanto tiempo». Sonrió ella levemente y con tristeza. «Bebe». David sostuvo la copa en sus manos, vacilando en su decisión y temblando de pies a cabeza. Su rostro se endureció de repente, asertivo. Bebió su contenido en un rápido trago, luego jadeó. Tropezó y la dejó caer al suelo haciendo un ruido sordo. Estaba vacía. David se apoyó pesadamente en mí y casi me caigo bajo su repentino peso. Su cara no tenía color. Sus ojos perdían el brillo y volvió hacia él un blanco enfermizo que le cubrió el semblante como el día anterior. Motas rojas cayeron al suelo mientras tosía con esfuerzo. «Has pagado el precio», volvió a hablar en un susurro la dama. «Lo hice», respondió David, temblando y escupiendo más coágulos sanguinolentos en cada expiración. «Ahora cumple tu parte del trato». «¿Qué es lo que buscas, David?», sonrió con tristeza una vez más. Busco una manera de evitar que la sala 3 se libere», dijo David lentamente. Estaba eligiendo sus palabras con cuidado. Me di cuenta de que solo tenía una oportunidad con su pedido. La dama de negro frunció el ceño, pero sin enojo evidente. «No te gustará la respuesta, niño. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres saber?» «Estoy seguro, maldita sea». David contestó casi sin fuerzas, pero con los dientes apretados. Un fino hilo rojo descendía desde las comisuras de sus labios. La dama se inclinó hacia su oído.
La hermosa y alta mujer le susurró palabras que espero nunca tener que escuchar. Luego enderezó su espalda con gesto elegante y sensual. El trato está completo. Adiós, David. Se alejó de nosotros caminando como si nada hubiese pasado. Luego dobló en una esquina. De alguna manera sabía que ella no estaría ahí si trataba de seguirla. David, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que está pasando? Arrastraba mis palabras ante la impresión. ¿Qué fue lo que dijo? La voz del gerente se debilitaba en cada palabra, tanto que tuve que inclinarme para escuchar su respuesta. Ve a las cabinas de proyección, Sean. Enciende los proyectores de todas las salas. Hazlo ahora, rápido. La orden en su tono era absoluto. Me dirigí raudo hacia los proyectores. Rápidamente encendí todos los interruptores pasando de un aparato a otro. El zumbido de toda maquinaria activándose llenó el ambiente. Aunque estaba vacío, ahora había una función iniciando en cada sala. Me di cuenta de lo que hizo David. Tarde. Demasiado tarde lo entendí. Entonces corrí de vuelta al vestíbulo, subiendo las escaleras a través de los escalones. Debía llegar a la oficina. Entré y miré alrededor. El libro negro yacía abierto, caído en el suelo. Único indicador de que alguna vez David había estado ahí. Lo salté y corrí de vuelta al vestíbulo. Por supuesto, David se hallaba de pie frente a la sala 3. Su mano se posaba sobre la manija. Me miró con sangre en los ojos, pero tranquilo. David, no lo hagas. 13 años, Sean. Úsalos bien. Me indicó por última vez y sonrió. Luego abrió la puerta. La oscuridad del otro lado era absoluta. Toda luz se detenía al llegar al marco de la puerta, y no lo traspasaba. David no vaciló. Dio un paso hacia adelante y cerró la puerta detrás de él. Me quedé paralizado. Como tantas veces los últimos años, él se había ido. Hubo un estruendo y la tierra tembló. Las grandes puertas de la sala 3 trasquetearon en su marco, mientras lo que sea que estaba dentro se tensaba en las paredes, ansioso por escapar, pero fue en vano. Cualquier cosa que David hubiera hecho, lo que fuera que su sacrificio había logrado, selló completamente la sala 3. La había vuelto a atar ganando más tiempo otra vez. El estruendo amainó. La puerta y todo el lugar dejaron de temblar. Silencio. De esos que llegan a aturdirte. Entonces un susurro en las páginas atrajo mi mirada hacia mis pies. Era el libro negro, abierto en la última página. Solo había una frase escrita en tinta negra que destacaba. Regla número 12. Siempre debe haber un gerente. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó esta historia. No olvides dejarnos tus comentarios en la bandeja y seguirnos, darle a la campanita para que te avise cuando tengamos una nueva historia. Y recuerda que también puedes enviarnos tus historias a nuestro correo relatosenbreve@gmail.com. Nos veremos la próxima vez que te traigamos un relato en breve.